Hola, ¿qué tal? Estamos con una nueva entrega del ciclo El Ladrón del Fuego, el ciclo 2018, la 14ª entrega de este año, como siempre transmitiendo desde la Fundación María Chacos y con el auspicio de Corporación Navíos y Mare Limitada, representante para Uruguay de la División Sistemas Médicos de General Electric. Hoy va a ser un programa distinto, estamos con un invitado especial, aparte de, como siempre, con la presencia habitual de Lilian Irigoyen. ¿Qué tal, Lilian? ¿Cómo están? Y hoy contamos con la presencia de Pedro Olaya. Vamos a ir descubriendo quién es Pedro Olaya, Nobel, visitante ilustre de la ciudad de Montevideo. En el fondo, del mito no sabemos casi nada. Hace mucho tiempo que hemos perdido la conciencia mítica y que nos acercamos a ese entramado inconexo de nombres y referencias tan solo con los ojos del historiador, del científico, del taxonomista. Actuamos como si la antigua mitología griega y todo lo que ella contiene se justificase en la medida en que constituye un inmenso material susceptible de ser analizado desde nuestra óptica positivista. Y no es así. Ante todo, hay que reconocer que los antiguos mitos se movieron al son de una música que nosotros ya no podemos escuchar. Así comienza la introducción del Atlas mitológico de Grecia, de Pedro Olaya, con quien hoy estamos conversando. Pedro Olaya, nacido en Oviedo, España, en 1966, es escritor, helenista, profesor, traductor, fotógrafo y cineasta, y en estos campos desarrolla su actividad profesional en colaboración con editoriales e instituciones educativas y culturales de diversos países del mundo. Desde hace más de 30 años mantiene una intensa relación con Grecia, país en el que se inició en el helenismo y en el que en 1994 fijó su residencia. El Atlas mitológico de Grecia, del cual hoy vamos a estar hablando, es una de las obras destacadas que realizó Pedro, patrocinada por la Fundación Onassis y premiada por la Academia de Atenas, y para cuya elaboración ha recorrido más de 100.000 kilómetros en Grecia, ¿no? Así es. Pedro se encuentra en nuestro país en el marco de los 40 años de la fundación, de los festejos de los 40 años de la Fundación María Chacos. Presentó su película Grecia en el aire y también presentó su más reciente libro de Senectute Política, una carta sin respuesta a Cicerón, en un panel con destacados invitados. Pero vamos a entrar ya en tema. Nosotros un poco lo que hemos pretendido hacer con Lilian en todo este trayecto que llevamos con El Ladrón del Fuego es buscar también esa visión de los mitos, ¿no? Yo recuerdo que arrancábamos uno de los primeros capítulos hablando de Perséfone, ¿no? Sí, un mito particularmente interesante para todo lo que tiene que ver con las estaciones, con el orden cosmogónico de Grecia, y que está lleno de una poesía, para mi forma de ver, muy particular. Es además todo ese mito que tiene que ver con Perséfone, que siempre está en la mayoría, el grueso del mito de Deméter está metido con su hija Córeo, con Perséfone y Deméter. Las dos juntas forman los famosos, a los que se dedica después, los famosos misterios de Eleusis, ¿no? Donde tiene que ver todo uno de los ritos más importantes, y en una de las ciudades más importantes después, también por su conexión con Atenas, ¿no? En Eleusis, uno de los ritos más importantes de la religión griega. Y bueno, haciendo un pequeño raconto, Deméter y su hija Perséfone principalmente trata el punto del rapto de Perséfone por Hades. Yo simplemente voy a hacer el raconto mínimo del mito para hacer un pequeño recuerdo, y después sí, Eleusis y Atenas y todo eso
que está vinculado, ¿no?, a ese mito, te lo dejo a ti, a pesar también de que hay varias regiones que tienen que ver, ¿no? No solo en Eleusis, también podremos, algunas regiones que dicen que está vinculada es Sicilia, donde fue el rapto, según dicen algunos, no sé, en el Monte Sileno dicen otros, pero bueno, eso te lo dejo a ti. Simplemente quería recordar el rapto de Perséfone por parte de Hades, una de las divinidades olímpicas también, ¿no? Y bueno, su rapto y todo el periplo de la madre, de Demeter, en la espera de su rescate, que tiene que ver en sí, todos los misterios, es una forma de reconstruir todo ese espacio de tiempo que hay entre el rapto de Perséfone y la recuperación de esa hija. Y bueno, justamente en esos misterios es donde se habla de todos los días que la diosa lo lloró, esos 9 días, la toma de ese líquido de menta y cebada que produce un estado según hay teorías que dicen que producía un estado de alucinación y que se volvía a rever a esa diosa vuelta de los infiernos, traída por su madre o reclamada por la madre. Pero bueno, principalmente era el rapto de Perséfone y cómo después Zeus intercede para que, en vista de que Demeter decide abandonar el mundo a su suerte y no permitir que crezcan de nuevo las espigas y los alimentos, al final Zeus intercede y logra que Perséfone vuelva a la superficie con toda una pequeños periplos, leve porque no pudo volver para siempre, porque comió una pequeña granada. Y bueno, a partir de ahí se explican las estaciones, ¿no? Cómo al volver a la superficie resurge la primavera y la época del año que tiene que volver con su esposo por haber comido una fruta de los infiernos, en esa época vendría el invierno y la época en que Demeter también se retira para que, por la tristeza, por la partida de la hija hacia el interior. Y bueno, y ahí te dejo que nos hables de Eleusis y de Atenas. Todo ese relato que hace Lilian tiene una dimensión geográfica, ¿no? Una ubicación, por eso incluso el trabajo de Pedro es un atlas, ¿no? Sí. ¿Cómo es el pasar eso, ¿no? Sí, evidentemente. Del relato mitológico a... Vamos a ver cómo lo retomamos todo. Has empezado leyendo... Bueno, en primer lugar, os agradezco la invitación. Es un placer para mí estar con vosotros en vuestro programa dedicado a la mitología, un terreno al que yo he dedicado también gran parte de mi actividad como helenista y mi actividad profesional en Grecia. Fruto de ello es precisamente este atlas mitológico y algunas otras cosas que he hecho en este sentido. En el propio fragmento de la introducción del atlas que tú has leído, se da a entender nuestra perspectiva lejana frente al conocimiento del mito. Dice que del mito no sabemos casi nada y que lo que ha llegado a nosotros sobre el mito es son testimonios fragmentarios. Es de alguna manera como si fueran las esquirlas de una gran explosión que llegan a nosotros de forma fragmentaria y casi aleatoria, y que nos invitan a recomponer esa realidad y a intentar sacar una especie de relato coherente de todo eso, pero siempre con la duda, con la incertidumbre de que aquello que estamos leyendo o recomponiendo nunca será definitivamente lo que fue en su origen. Totalmente. Es más, la mayoría de los autores, ya autores antiguos, que nos transmiten los mitos, como el propio Homero, el propio Hesíodo, o autores más tardíos, más enciclopédicos, como puede ser Apolodoro, por ejemplo, ya estaban a una gran distancia del origen de los mitos. Ya contaban hablaban sobre un material
del cual no habían sido plenamente partícipes en su génesis. Muchas veces para ellos era ya un material literario, muchas veces, más que, bueno, unido a lo ritual, por supuesto, y unido a la propia conciencia de lo griego, pero ya fragmentario en ese sentido. Con lo cual, eso nos limita mucho a la hora de saber sobre el mito, nos obliga a la hipótesis, nos obliga a la especulación. Otra de las dimensiones fundamentales del mito que no podemos dejar de tener en cuenta y que además nos complementa la información que recibimos a través de los fragmentos literarios, es decir, de la palabra relacionada con el mito o de la arqueología relacionada con el mito, como pueden ser las imágenes en vasijas o las esculturas o y representaciones de los dioses o de los personajes míticos, es precisamente el lugar, los lugares. Los mitos, todos los mitos están relacionados con un lugar. No hay una sola historia de la mitología griega que no esté anclada de alguna manera a un lugar, ya sea una cumbre, una cueva, una fuente, un río, un paso entre montañas, un pantano, un árbol. No hay un solo episodio, insisto, que no esté referenciado a la geografía. Por eso es el sentido del Atlas, porque la mitología emana de alguna manera de ese paisaje. Es más, el paisaje, el lugar, suele ser persistente y el mito está íntimamente vinculado a él, y el culto que viene después, el establecimiento de un lugar de culto en ese lugar, ya puede ser un simple altar, una cueva, un templo, está allí para señalar precisamente ese lugar y esa vinculación. Y vaya si hay, ¿no? Toda Grecia está llena, es decir, en este atlas de 500 páginas se referencian pues gran cantidad, casi todos los lugares que yo he podido conocer relacionados con esto. El propio nombre de Atlas, todos conocemos la palabra Atlas. Atlas también era un personaje de la mitología griega, ¿no? Sí. Atlas es que se sujetaba el mundo sobre sus espaldas. La palabra Atlas viene del antiguo verbo tlao, que significa precisamente sostener por debajo. Y en ese sentido, la geografía de Grecia, el paisaje, esa especie de relieve, es como un sostén para toda esa mitología, toda esa carga espiritual, cultural. No es una realidad que está suspendida en el aire, en una dimensión inmaterial. Es una realidad que reposa como sobre los hombros de Atlas, sobre toda esa piel de la geografía, y le confiere una singularidad que quizás no tengan en ese grado ninguna otra geografía del mundo. Yo suelo decir que muchas veces en otros lugares los montes son solo montes y los ríos son ríos y las cuevas son cuevas, pero en Grecia todo monte, todo río, toda cueva es el escenario de un mito, y es el escenario de una de las historias más antiguas de nuestra civilización y de los componentes más antiguos de nuestra conciencia cultural. De alguna manera el mito también les ha dado una gran cohesión, ¿no? Porque a veces pequeños, el propio Heracles, se han apropiado de ese personaje muchas ciudades en determinadas formas. Al igual que, por ejemplo, hablábamos el rapto mismo de Perséfone, hay varios lugares que hacen esa conexión, o sea, le dan esa homogeneidad de la necesidad de apropiarse de ese mito, no sé con qué intención, tal vez con el deseo de también formamos parte, ¿no? Exactamente. Ahora no me he olvidado de Perséfone, no. Volvemos a Perséfone. Pero quiero insistir también en este sentido de la cohesión que dices tú. Los mitos, como digo, no son una realidad desvinculada del paisaje, del territorio, sino precisamente que emana del territorio.
los mitos llegan a nosotros como una amalgama de muchas cosas, una amalgama de elementos geográficos, como estoy diciendo, que tienen que ver con esa naturaleza, de elementos que tienen que ver con la naturaleza en sí, con los árboles, con todo, con el carácter sagrado de la naturaleza, de elementos también etiológicos, podríamos llamar, es decir, que nos ofrecen explicaciones sobre realidades naturales, sobre especulación genealógica de la naturaleza y del mundo, del propio hombre, elementos rituales, por supuesto, tienen que ver, todos los mitos están relacionados con los ritos, elementos políticos que confieren la justificación de una realidad política, de una casa real emparentada con los dioses, de hechos que afectan a toda la comunidad, elementos religiosos, en ese sentido fácil de entender, elementos filosóficos, alegóricos, y también de identidad nacional, como estábamos claro, como que todos diciendo. Estos elementos apuntan a generar una identidad. Todo esto son como ingredientes, como componentes que forman parte de esa amalgama que llega a nosotros como forma de relato, que es el mito. La propia palabra mito tiene ese sentido de un relato cifrado que corre, que discurre. Mío, el verbo mío en griego, que significa ocultar, cubrir, de ahí viene lo de místico, lo del secreto, claro, ¿no? Y el verbo theo, que significa correr, fluir. Entonces, el mito es un mensaje cifrado que se transmite, que corre. Y que es difícil de traducir hoy en día. Y que lleva esa información, que lleva todos esos ingredientes en su ser, y que hoy en día no podemos comprender de la misma manera que entonces, porque nos faltan los puntos de referencia, porque hablan de un mundo que ya no es el nuestro, pero que el nuestro de alguna manera procede de aquel, con lo cual eso nos permite contactar, nos permite empatizar con algunos destellos, con algunas impresiones, y eso es lo que nos da un cierto acceso a toda esta materia. Llegando ya al ejemplo de Perséfone, que podría ser uno de los muchos y de los infinitos ejemplos del mito, pues podemos ver que como todos está relacionado con la naturaleza. Es más, en el propio mito de Deméter, Perséfone, Hades, está el misterio del eterno retorno de la naturaleza, el misterio de la vida, de la germinación, de la vida, de la muerte y de la vida después de la muerte. Ese ciclo que la naturaleza representa de una manera gráfica y reiterada desde el origen de los tiempos, adquiere en el mito de Perséfone y después en los ritos de la religión antigua, concretamente en los misterios mío, misterio, mito, también tienen esa misma raíz de los misterios eleusinos, adquieren una dimensión trascendente. Los misterios eleusinos, basándose en el mito de Perséfone y Core, y el rapto por Hades y el retorno de la niña de Core al mundo de la luz, proporcionaban a los iniciados una confianza en la vida después de la muerte, un sentido trascendente de la existencia, que nos puede parecer muy sencillo explicado así, pero que no debía ser tan sencillo ni tan frívolo, porque personajes tan poco sospechosos de frivolidad como el mismo Cicerón, sin ir más lejos,
tenían un gran respeto por los misterios eleusinos, habían sido iniciados, habían encontrado ese alivio que busca el ser humano ante lo incomprensible de la muerte en los misterios eleusinos. De hecho, dicen que salían mejor de lo que la persona salía mejor de lo que entraba, ¿no? Por ese vínculo con lo oculto, ¿no? Pienso que había. Volviendo ahora ya a los lugares en concretos, todo lugar, todo mito está relacionado con un lugar, como decimos, y no solo con uno, porque luego es también verdad que los mitos generan también. Los mitos no son dogmas al estilo, son digamos elementos y puntos de apoyo de una religión, en este caso la religión griega antigua, anterior incluso al panteón olímpico, y después la religión olímpica, y después pues toda la evolución de la religión griega después de la religión olímpica y en paralelo al olimpismo. Pero no dejan no son dogmas, es decir, no son versiones oficiales cerradas y paradas en el tiempo y exentas de evolución, sino que son vectores, son líneas que están ahí y que están sujetas al devenir, están sujetas al cambio, están sujetas a la variedad de versiones. Por eso nos encontramos diferentes versiones del mito eleusino. Conocemos sobre todo, y ya ha triunfado evidentemente en la posteridad, la versión eleusina, por las razones de prestigio, por ser Eleusis lo importante que era, por su vinculación con Atenas, como decías. Pero hay otras, por ejemplo, hay cultos de Deméter y Perséfone en lugares como Feneos de Arcadia, por ejemplo, que nos ofrecen imágenes, por ejemplo, en los ritos de la fertilidad relacionados con el mito de Perséfone y de Deméter en Arcadia, se vareaba la tierra con ramas, como hacen todavía pueblos africanos, para despertar la fertilidad de la tierra. Es decir, había elementos que no estaban presentes en el rito eleusino, pero que estaban presentes en los ritos de Deméter y Core en otros lugares. Por ejemplo, como Tesprocia. Tesprocia es un lugar del Epiro, en la región del Epiro del noroeste de Grecia, que es una de las regiones más vinculadas con todos los mitos del catocosmos, del mundo subterráneo. Pues allí los ritos de Perséfone, Perséfone es quizás el sitio donde más culto tenía como Perséfone y no como Core, es decir, como reina del mundo del subterráneo, y no como Core, como hija de Deméter, y como doncella y como la niña que sube a la superficie. Otros lugares, como lugares de Arcadia, por ejemplo, como Figalía, pues presentan un mito de Perséfone y de Deméter vinculado también a otra divinidad, hija femenina, hija de Deméter, pero que no se llama Core, que no se llama Perséfone, que se llama Déspina, y es hija de Poseidón. No es hija de Zeus. Es decir, que no hay un dogma sobre esto en la religión antigua, pero sin embargo hay un entendimiento y hay una tolerancia entre todo eso, y es una actitud abierta ante el misterio. Eso quizás sea uno de los rasgos que ha hecho que la religión griega pudiera integrar elementos de otras religiones, pudiera generar gran parte de los elementos que después cristalizan en el cristianismo, porque estaba abierta a esa flexibilidad. El hecho de que muchos elementos del mito estén presentes en distintos lugares y puedan ser compatibles, ayuda a esta voluntad del mito o a esta utilidad del mito de crear cohesión entre las distintas poblaciones, los distintos grupos humanos que configuran el pueblo griego. Es decir, Grecia ha sido
pueblo fragmentado en ese sentido durante su historia, sin una cohesión mayor que la de su lengua y la de su mundo de referencias. Y en eso... ¿Qué temas para cohesionar? Y en eso el mito ha jugado un papel fundamental. Me quedé con una cosa que tú planteaste, de las diferentes dimensiones, ¿no?, del mito. Generalmente nosotros estamos acostumbrados a ver la dimensión literaria del mito, pero todas esas dimensiones, toda la construcción del mito no es algo caprichoso, ¿no? Incluso viendo el Atlas, es una forma de decir, bueno, esto es acá, y recorriendo Grecia, ¿no? No es que es una cosa, bueno... Sí, nosotros evidentemente utilizamos ese material, nuestra cultura, por así decirlo, es decir, hasta donde podemos identificar que llega nuestras raíces, han utilizado el mito como fuente de inspiración y como fuente de... no digo ya hoy en día, que evidentemente es una fuente de inspiración, pero incluso en la época de la tragedia ática griega, ya el mito era entonces una fuente de inspiración, aunque todavía formaba parte de su religión y de sus ritos, y la proximidad era mucho mayor a todo el espectro de funciones que podía tener el mito desde su origen, en lo filosófico, etc., era utilizado ya como una materia poética. Es decir, de ahí que se puedan hacer variaciones sobre eso, que por ejemplo el tratamiento que recibe Ifigenia en Eurípides sea distinto del que pueda recibir en Esquilo, las versiones, o Helena, etc. ¿Por qué? Porque se permiten esas licencias. Aparte, el utilizar un mito como material permite la elipsis, permite ser rápido y sintético, porque no es necesario pararse a contar la historia desde el principio. La gente ya sabe quién era Ifigenia, ya sabe quién era Agamenón. Claro. Se puede acometer el relato in medias res que se decía, y echar a andar por otro derrotero y hacer una utilización de eso. Eso ha hecho que personajes que conocemos muy bien desde la tragedia, como por ejemplo Orestes, hayan sido personajes muy desconocidos para nosotros si nos limitamos al mito, si nos limitamos a aquello que no es la tragedia literaria. Sí, es decir, de Orestes sabemos muy poco, más allá de lo que cuenta la Orestiada. Sabemos que había un culto a Orestes en la zona de Gitio, del sur del Peloponeso, que había en Arcadia también un culto a Orestes determinado, pero pocas cosas sabemos de este personaje, del cual sabemos mucho a través de la tragedia. Otro caso es el de Edipo, por ejemplo. Edipo, pues, a través de Sófocles, etc. Y es un personaje muy conocido y que ha inspirado pues hasta Freud, y ha inspirado a tantas cosas. Sin embargo, es un personaje desconocido para el mito. Ahí vemos como una vez más nuestra distancia en todo eso. Lo que me resulta sumamente interesante en Grecia es cómo hay diferentes ciudades que se apropian o pretenden apropiar de un mito, y a su vez hay otras que también lo hacen, porque si uno lee las versiones, al ver la evolución del mito o las versiones que se dan, hay varias ciudades que a veces toman como preponderancia dentro del mito según su propia versión, y sin embargo no hay lucha entre ellos, entre esas ciudades o entre esas regiones o lo que fuera, diciendo no, nosotros somos los verdaderos, ustedes no, cosa que en la actualidad se ve en la religión nuestra, nosotros somos los verdaderos. Me gusta o me llama la atención esa forma de integrarse y aceptarse, que Argos diga algo que, por ejemplo, contradice Eleusis o lo que fuere, pero que a la vez
eso colabora para la cohesión, no facilita la dispersión, ¿no? Sí, sí, Es muy así interesante es. eso. Eso se puede rastrear en muchos personajes, sobre todo en los héroes llamados epónimos, Exacto. en los héroes que dan el Ahí. nombre a una ciudad o que confieren el prestigio a una ciudad. El ejemplo más claro de todo esto es el ejemplo de Heracles, de Hércules, que citaste antes, ¿no? Hércules es un héroe de Beocia en su origen, por haber nacido en Tebas, pero está por todo el mundo, es decir, llega incluso a España por el oeste, hasta las columnas de Heracles en el estrecho de Gibraltar, en los Pirineos hay recuerdo de Heracles con la princesa Pirine, precisamente, que da nombre a los Pirineos, en Zaragoza, en Sevilla, etcétera, por ese lado. Después, incluso hasta el faro de Hércules que los romanos hacen en Finisterre, ¿no? en el final de la tierra conocida entonces. Y por el otro lado, pues llega hasta el Cáucaso, no solo Lidia, sino llega hasta el Cáucaso, hasta el Mar Negro. Hay cantidad de ciudades llamadas Heraclia, Heraclia del Ponto, Heraclia en Asia Menor, hay varias. Marsella es una ciudad también de tradición de Heracles. En Roma, es decir, en Roma por supuesto, en toda Italia, en el sur de Italia, esos mitos vinculados sobre todo a los famosos trabajos de Hércules. Hércules realizó sus trabajos para el rey Euristeo desde el Peloponeso, concretamente desde la ciudad de Tirinto, y estando Euristeo en Micenas. Y desde allí, de forma, digamos, radial, pues se fue desplazando a distintas localizaciones, la mayor parte de ellas dentro del propio Peloponeso, pero algunas, como en lugares lejanos, como los bueyes de Gerión, por ejemplo, en España, justifican el paso de Heracles por toda la geografía del Mediterráneo, tanto a la ida como a la vuelta, dejando episodios de su mito en todos esos puntos, dando pie a decir que un descendiente suyo fue fundador de esta ciudad o que él mismo fundó esta ciudad al pasar por aquí, etc. Y también pues el descenso de Heracles al Hades también, pues es otro de los caminos que le permite difundir su actividad por una geografía cada vez más amplia y hacer a todo el mundo greco-romano partícipe de esa visión. No sabemos en realidad si hubo un Heracles, o si hubo tres, como dicen otras fuentes, o si hubo 60 y tantos, como llegó a enumerar Varrón en una de sus obras. La cuestión es que Heracles existe para el mito, y es una existe como entidad cultural que ha dado cohesión a todo eso, y que se han fundado a lo largo de la geografía del mundo conocido entonces un montón de ciudades y de pueblos que se esmeraban en conectar con ese mito, en sentirse herederos de Heracles. Y eso es una realidad cultural, más allá de la realidad que pudo haber, si fue un héroe, si fue un semidios, si fue un dios, si existió de una manera o existió de otra, existe como realidad cultural. Y la realidad cultural influye sobre aquello que pomposamente llamamos realidad y lo determina también. Es también parte de la realidad. Podríamos seguir horas, pero lamentablemente el tiempo se nos acaba. Ahora que Pedro es visitante ilustre de Montevideo, podemos convocarlo a que vuelva, ¿no? Claro. Y que tengamos otra ocasión para charlar más en extenso. Agradecer nuevamente a Pedro por su presencia, por hablar de este Atlas mitológico de Grecia, que está totalmente agotado en su versión en papel, pero que sí se puede conseguir en una versión digital, ¿no? Sí, a través de internet, y entrando concretamente en mi página web, pedroolaya.com, se puede conseguir la versión digital, que
seguirá sirviendo a muchos para viajar por esta geografía imaginaria y real a la vez. Y bien, también si quieren pueden revisar en nuestra web los capítulos anteriores del Ladrón del Fuego, donde muchas de las cosas de las cuales hoy se estuvo hablando están desarrolladas. Muchas gracias, Lilian, por tu presencia. Gracias, Pedro. Gracias, Daniel. Y bueno, me encanta ver que la mitología griega sigue tan vigente y tan fuerte como desde el primer momento. Y que todavía dé para hacer obras como esta, ¿no? Porque es espectacular. Me lo estoy Muchas gracias. Y, como siempre, muchas gracias nuevamente a la Fundación María Txarkos por albergarnos. Muchas gracias a nuestros patrocinadores, Corporación Navíos y Mare Limitada. Como siempre también pueden escribirnos a nuestro correo electrónico delfuegoladrón@gmail.com y será hasta la próxima. Hasta la próxima.